Bueno, entonces quedamos. Ahora, ¿cómo interacciona con las moléculas anfipáticas? Las moléculas anfipáticas son aquellas que tienen una doble naturaleza, ¿sí? Es decir, tienen una sección polar y una sección no polar. Están entrando todavía algunos de sus compañeritos. Vamos a dar un minutito más, ¿no? Para que hay algunos que nos tardamos un poquito más en conectar. Bueno. Ok. Estas moléculas anfipáticas son, por ejemplo, los fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen son componentes de las membranas. Dijimos que forman bicapas en las membranas, ¿sí? Y tienen una sección polar, ¿sí? Que está representada principalmente por ese grupo fosfato que presentan, y una sección no polar representada por las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos que se encuentran unidos a este tipo de moléculas. Y entonces, cuando esto los ponemos en agua, se tienen que organizar de determinada forma, ¿sí? Entonces, la sección polar de este tipo de compuestos se va a quedar interaccionando hacia la superficie acuosa, y en el interior quedan algo así como encapsuladas las cadenas hidrofóbicas o las cadenas no polares de los ácidos grasos que componen este tipo de moléculas. Y en las membranas, ya dijimos, forman bicapas. Entonces, el agua las obliga a acomodarse de esta manera. Este primer caso es el caso de las micelas, ¿sí? Donde tenemos una sola capita de lípidos, pero entonces todos se tienen que agrupar y tienen que formar algo así como una burbujita, ¿sí? Y en la superficie de esta burbujita quedarían acomodadas todas las secciones hidrofílicas o polares de la molécula, y hacia el interior interaccionando entre ellas a través de fuerzas débiles como fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos que las componen, ¿sí? Y esto permite formar a las membranas, y formar a las membranas, y esto lo podemos hacer incluso espontáneamente en un laboratorio, ¿sí? Podemos poner nuestras capitas de lípidos, agitamos bruscamente y se forman estos tipos de estructuras. Y para acabar con la cuestión de la solubilidad, la última parte es que el agua también, aunque sea de manera parcial, pero puede interaccionar con partículas no polares, ¿sí? Pero para ello se tiene que organizar mucho en torno a la partícula no polar, y la tiene que encapsular. La cápsula que se forma, esta forma de organización que están ustedes viendo en la imagen, recibe el nombre de clatratos, ¿sí? Y en los clatratos vamos a pensar que es algo así como muy parecido a un balón de fútbol, el cual está constituido por una serie de figuras geométricas unidas entre sí. Hagan de cuenta, yo puedo recortar una serie de pentágonos, ¿sí? Unos 12 pentágonos, y con 12 pentágonos yo puedo formar un baloncito. ¿Cómo lo hago? Cada pentágono, ¿sí? Lo tengo que rodear de 5 más, unirlos, y a final de cuentas se forma esta estructura en forma de balón. En cada uno de los vértices estaría un oxígeno de la molécula de agua, ¿sí? Y recordarán, cada molécula de agua va a formar sus 4 enlaces por puente de hidrógeno. Para ello, está unido a 2 hidrógenos covalentemente, y estos hidrógenos forman enlace por puente de hidrógeno con la siguiente molécula. Vean, por ejemplo, esta central ha formado hasta ahorita 2 enlaces por puente de hidrógeno. La tercera sería
hacia otro pentagonito, ¿sí? Y el cuarto quedaría proyectado hacia afuera de la estructura del clatrato, ¿sí? De tal manera que ninguna de las interacciones que presentan polaridad pudieran entrar en contacto con la partícula no polar que queda englobada hacia el interior de la estructura del clatrato. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, dense cuenta cómo, hagan de cuenta que sobre las costuras del baloncito estarían, para cada átomo central, estaría de oxígeno, estarían representados 3 de los 4 puentes de hidrógeno y el cuarto queda proyectado hacia afuera de la estructura, de tal manera que las secciones polares del agua no interfieran con la partícula no polar que quedó atrapada hacia el interior. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, estos son los clatratos y bueno, se han propuesto estructuras más complejas, pero pues a mí me gustan estas, ¿va? Miren, ahí va un clatrato más complejo, pero pues nos quedamos con el anterior. Pero vean, siguen siendo prácticamente figuras geométricas, ¿sí? Entre 5 y 6 lados, de seis caras, tal y como ocurre en los baloncitos. Si han visto un baloncito de fútbol, pues son pentagonitos y hexagonitos. ¿Vamos bien? Yo me Cada perdí. vértice siempre hay, ¿perdón? Yo me perdí, o sea, los clatratos son moléculas antipáticas. No. El clatrato es una forma de organización de la molécula de agua para poder encapsular en su interior a una molécula no polar. ¿Sí me explico? Entonces, en los clatratos, cada molécula de agua, sus 4 interacciones polares, 3 de sus 4 interacciones polares quedan sobre la superficie del clatrato. Hagan de cuenta que son las costuras que se dan entre una figura geométrica y la otra en un baloncito, ¿sí? Esta es una, para esta molécula de agua sería 1, 2 y 3. Y todas las moléculas de agua que están formando esta capsulita tienen sus 3 interacciones sobre la superficie de la partícula no polar. La cuarta queda hacia arriba, hacia afuera de la estructura del clatrato, ¿sí? Y esto le permite encapsular a partículas no polares, ¿sí? Pero para ello, pues el agua se tiene que organizar mucho. ¿Vamos bien? Sí, profe, gracias. Profe. Ok, entonces hay otros un poquito más complejos, ¿sí? Y bueno, vamos rápido vamos a cerrar con las propiedades químicas del agua, ¿sí? Ahorita ya estudiamos, ya les hablé de un montón de propiedades físicas que son importantes para los sistemas biológicos, ¿sí? Ya vimos que los estados de agregación, el calor específico, calor latente, vaporización, tensión superficial, capilaridad, solubilidad. La solubilidad es importantísima porque esto permite mantener en disolución al medio interno celular, ¿sí? Y el medio interno celular tiene una composición muy compleja y prácticamente todos estos componentes se encuentran disueltos en el agua, ¿sí? Y muchas de las cosas de las que hablamos, de estos fenómenos, operan para mantener en estabilidad a esos componentes en el interior de la célula. Pero el agua también participa de procesos químicos importantes. Lo primero es que, pues ya saben, al tener disuelto a todo el agua dentro de la célula, pues es el disolvente. 1, pues ya vimos, es el disolvente. 2, pues es el medio de reacción, que no sería lo mismo, las reacciones no ocurren a las mismas velocidades si las queremos llevar a cabo en diferentes disolventes. En el agua es uno de los mejores disolventes para que ocurran los procesos químicos. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Sí. Los clatratos que hace rato comentó, ¿son hidrofílicos? No, el clatrato es una estructura
¿sí? Formada por moléculas de agua. Es como una cápsula, es como un baloncito, ¿sí? Que engloba a una partícula no polar. Ah, ok. Pero para ello la molécula se tuvo que ordenar mucho, tuvo que ser muy, muy, muy organizada, ¿sí? Sí, sí, profe. Y ahora, con propiedades químicas, pues ya vimos, la primera pues es que es el medio de reacción para que se desarrollen los procesos químicos que tienen lugar en los sistemas biológicos, ¿sí? Y decía, y le repito, las reacciones no ocurren a las mismas velocidades en diferentes disolventes. Pero también el agua participa de muchos procesos químicos importantes en los sistemas biológicos. Por ejemplo, ya habíamos visto anteriormente que el agua se adiciona a dobles enlaces para formar alcoholes o se elimina de alcoholes para formar dobles enlaces. Y entonces les puse un par de reacciones que ocurren durante el metabolismo. Una de ellas, en el ciclo de Krebs, tenemos un ácido dicarboxílico que se llama fumarato. Este se hidrata y se forma el alcohol. Esta reacción ya la habíamos visto, ¿sí? Fíjense cómo el agua se adicionó a un doble enlace y se formó un alcohol. Entonces, en este caso estamos viendo que el agua está participando como reactivo, como sustrato de un proceso metabólico importante. Esto ocurre en el ciclo de Krebs. Esta es una reacción del ciclo de Krebs. Y bueno, ya la veremos cuando veamos el ciclo de Krebs, pero por eso es importante siempre recordar esto que señalábamos hacia el inicio, ¿sí? De algunas reacciones. O se elimina, ya saben, la eliminación del agua conduce a la formación de dobles enlaces. Aquí se eliminó el oxidrilo del carbono 3 del 2-fosfoglicerato con el hidrógeno del carbono 2 y se formó un doble enlace para formar fosfenolpiruvato. Esta es una reacción que tiene lugar durante la glicólisis. Más adelantito la vamos a ver. Pero lo que es muy importante es reconocer que el agua participa como reactivo de muchos procesos bioquímicos importantes o se genera como producto en otros. Otras dos reacciones importantes son, por ejemplo, las reacciones de hidrólisis. Aquí tendríamos, este es un grupo funcional éster que se forma entre el glicerol, ¿sí? Y ácidos grasos. Si yo esterifico 3 ácidos grasos a una molécula de glicerol, obtengo un triglicérido, ¿sí? Que es un lípido. Estos lípidos tienen unas funciones energéticas muy importantes en los organismos, ¿sí? Pero bueno, aquí, por ejemplo, el agua nuevamente vemos que participa como reactivo en las reacciones de hidrólisis para romper estos ésteres. Recuerden, se rompe un éster y se forma un alcohol y un ácido carboxílico. Esto lo habíamos visto en clase, pero aquí estamos aclarando que el agua está participando para que se lleven a cabo este tipo de procesos. O sea, no nada más estamos formados por un montón de agua, tiene un montón de propiedades físicas importantes. No, también tiene propiedades químicas muy importantes. En el sentido opuesto, estas reacciones de condensación entre un ácido carboxílico y un alcohol generan como producto agua. También lo habíamos visto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y la última, ¿saben cuál es el proceso más importante para todos los seres vivos? Un proceso bioquímico y que es sumamente importante en el ecosistema. Si no fuera por ese proceso, no ¿Fotosíntesis? existiría. El ciclo hidrológico. ¿Cuál? ¿El ciclo hidrológico? No, alguien me dijo. La fotosíntesis. La fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso bioquímico más importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la fotosíntesis, ¿sí? Lo que hacemos es utilizar agua. Esta agua sirve como donadora de electrones. Es decir, los electrones son transferidos desde la molécula del agua hacia el dióxido de carbono, que son dos moléculas con un contenido energético muy, 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 muy bajo, ¿sí?
y se forma la molécula de glucosa y el oxígeno. De hecho, este oxígeno que se liberó durante la fotosíntesis viene del agua. Pero los electrones que adquirieron estos carbonos para reducirse y formar glucosa, este es un compuesto muy rico en energía, ¿sí? Vinieron del agua. Pero ¿para qué? Este proceso es fuertemente endergónico, es decir, necesita mucha energía, más que mucha. ¿Y saben de dónde sale esa energía? De la El fotosíntesis. sol. De la luz del La- sol. Fíjense cómo el sol dio origen a los elementos que forman a los seres vivos, pero además es una mamita bien linda el sol, ¿sí? Nos sigue proveyendo de energía para que desarrollemos todas nuestras funciones y nos mantengamos vivos, ¿sí? Nosotros utilizamos la glucosa de estos organismos, la combinamos con oxígeno y de ahí formamos dióxido de carbono que exhalamos y agua, ¿sí? Y la energía que se liberó de la glucosa la utilizamos para formar un compuesto que es muy rico en energía y nos va a permitir desarrollar todas nuestras funciones vitales, que es el ATP. Entonces, el agua, nuevamente, participa de procesos de procesos químicos importantísimos para la vida, ¿sí? En la fotosíntesis, y estos productos que se formaron en la fotosíntesis, nosotros los utilizamos para llevar a cabo el proceso de respiración, extraer la energía, y con esa energía, ¿sí? Vamos a formar ese intermediario que es el ATP, y el ATP nos va a permitir desarrollar nuestras funciones biológicas. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? No. No, profe. No, profe. ¿Ya la dejamos hasta aquí? Sí, miren, Sí, por es un favor. poco cansado. 3 horas es mucho, y sobre todo en este sistema así de que estamos en casita, la computadora, es cansado. Entonces, vamos a dejarla aquí. Y la próxima clase pónganme nada más el título para que, como le doy a otro grupo también clase y ver dónde nos quedamos. El título es Disociación del agua. La disociación del agua nos va a llevar a ver la escala de pH, ¿sí? Y déjenme buscar esta cosa. Nos va a llevar a ver la escala de pH, ácidos, bases, y vamos a ver algunas características importantes de los ácidos y bases débiles. Si nos echamos todo eso, a lo mejor empezamos con aminoácidos y proteínas, que ya casi. Y vamos a ver también la fecha de la primera práctica de laboratorio. ¿Va? ¿Alguna pregunta, duda o comentario, chicos? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, chicos, pasen muy buen fin de semana. Síganse cuidando mucho.